Ahora sí. Comparto nuevamente. Ok, como les iba diciendo, trabajo en el Laboratorio de Óptica Aplicada del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. De repente ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver la óptica aplicada con la protección radiológica? Realmente no es mucho, pero lo que pasa es que yo trabajé en el Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica del IBI. Y bueno, por circunstancias personales tuve que venirme para acá, para Mérida, a trabajar en el Laboratorio de Óptica Aplicada. Y bueno, no pensé que iba a tener el privilegio y el honor de poder ayudar a estudiantes de la carrera de licenciatura en física de la facultad donde yo salí egresado también. Entonces, bueno, para echarles un cuento un poco de las cosas que se trabajan en protección radiológica, sobre todo porque hay una cantidad de mitos y a pesar de que nosotros somos físicos y sabemos mucho la parte de la conceptualización, hay muchísimos conceptos aquí que no son intuitivos cuando se trabaja en el área de protección radiológica. La idea es más o menos darle el curso para oficiales de seguridad radiológica por el tema de tiempo. Estoy arrancando el curso extremadamente tarde. Me hubiese gustado darle un poco más de material, pero bueno, vamos a ver en qué cosas podemos hacer en el tiempo que tenemos y de tal manera que sea de provecho para ustedes. ¿Ok? Entonces, como le comentaba, del curso de oficiales de seguridad radiológica, eso está contemplado una serie de tópicos básicos y algunos conceptos, algunas cosas necesarias para entender la filosofía o los fundamentos que sustentan la protección radiológica. Porque la protección radiológica, más que un área de estudio, es como un área así medio hippie, filosófica, donde incluso hay algunos conceptos que todavía hoy en día no están claros. Pero esto es lo que hay. ¿Ok? Bueno, vamos a arrancar con algunos conceptos básicos de las cosas normales que deberíamos ver y que, bueno, menos mal que tengo un público lleno de físicos y que todos conocen algunos conceptos y los manejan incluso hasta mejor que yo porque lo vieron hace menos tiempo que yo. Uno de los primeros conceptos fundamentales es la radiación ionizante. Entonces, básicamente, ¿qué es la radiación ionizante? La radiación ionizante es la capacidad de extraer un electrón de un átomo, básicamente. ¿Qué es lo que ocurre? Está generando un ion donde se produce un proceso de excitación y ese proceso de excitación puede ser por distintos mecanismos, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. De todas maneras, los fundamentos básicos que nosotros vamos a trabajar aquí, básicamente es por efecto fotoeléctrico o efecto Compton. Recuerden que el efecto fotoeléctrico, en esencia, tenemos el mismo átomo. ¿Cuál es la diferencia? Traemos un electrón, pero el fotón es absorbido completamente, cuando es el efecto fotoeléctrico. Cuando es el efecto Compton, el resultado final va a ser un electrón expulsado y un fotón también expulsado. Las energías para la expulsión del escape de ese electrón están alrededor de 4 a 25 electronvoltios, dependiendo de la capa en la cual se está extrayendo ese electrón. ¿Ok? Otra de las cosas que es importante hablar, hay algunos tipos de radiaciones, tiene lo que es la radiación gamma, que básicamente es radiación electromagnética. ¿Qué implica que es radiación electromagnética? Estas interacciones son de partículas que no tienen masa. ¿Okay? Esto es importantísimo y es una de las cosas, uno de los fundamentos que necesitamos comprender, sobre todo con algunas de las definiciones de las unidades, magnitudes y unidades que vamos a ver después. El espectro electromagnético, como ya todos ustedes lo conocen y lo han visto, está conformado desde las ondas de radio, radiación de baja energía, longitudes de onda muy largas, hasta longitudes de onda muy pequeñas, que ya se vendrían siendo lo que es los rayos X, los rayos gamma, la radiación cósmica, y a medida que va disminuyendo esa longitud de onda, va aumentando la energía.
Estos tipos de radiaciones, uno los clasifica en dos tipos. El primer tipo que se clasifica es en radiaciones no ionizantes, que es lo que lo dice directamente el nombre. La energía de esos fotones no es suficiente como para poder extraer o sustraer un electrón de esos átomos a partir de un cierto rango de energía, que no es un rango que está muy bien determinado. O sea, yo no les puedo decir un umbral, a partir de tal energía exactamente se puede generar la extracción de un electrón. A partir de ese umbral se puede generar la ionización, y en función de esa energía, de ese fotón o de esa partícula que está interactuando, se van a producir varios fenómenos, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Otro de los tipos de radiaciones que también son radiación electromagnética son los rayos X. Hay algunos fundamentos que ustedes debieron haber visto en la facultad, cómo se genera, pero bueno, si nos da chance yo les puedo hablar un poquito más, con más profundidad. Ellos básicamente es un espectro discreto, perdón, continuo, en el cual va a estar conformado por dos tipos de energías o radiaciones características. Una es la radiación característica, que está relacionada directamente a esa energía de ese fotón que se extrae del átomo. Y acuérdense que como la energía está cuantizada y está discreta, cuando yo excito un átomo, o sea, extraigo un electrón, los electrones de las capas superiores bajan a la capa inferior, y como son electrones que bajan de la capa de mayor energía, se emite un fotón con una energía específica dependiendo del salto de ese nivel característico. Entonces, eso es lo que se llama la radiación característica. Y hay otra radiación, que es la radiación de frenado, la radiación de Weierstrass, que está relacionada con la interacción directamente con el núcleo. ¿Ok? De todas maneras, eso lo podemos ver un poquito más adelante. Hay distintos rangos de energía. Una de las cosas que para mí es importante hablar es este rango que está acá, que es el rango que se llama el rango de diagnóstico. Ese rango de diagnóstico es muy utilizado en todo lo que son los estudios de rayos X, utilizados para distintos fines, sea mamografía, tomografía, fluoroscopía. Hay una cantidad de técnicas diagnósticas por rayos X que utilizan este rango de acá, entre 20 a 120 kilovoltios. Y para altas energías, que es esta que está acá, que es de un MB, para adelante, son los rangos que se utilizan en radioterapia. Los equipos de radioterapia normalmente utilizan fotones de 4 MeV, y incluso hay equipos que son de 12, de 9, dependiendo de 6, dependiendo de las características del equipo de radioterapia. ¿Ok? Bueno, continuando. Entre los tipos también de radiaciones están lo que son las radiaciones por partículas cargadas o partículas pesadas, que están relacionadas con la emisión de núcleos de hidrógeno, lo que es el deuterio. Pero este tipo de energía va a tener una característica. ¿Cuáles son las características? Que son partículas pesadas que entregan su energía en un recorrido muy corto. Lo que nos van a interesar básicamente en protección radiológica van a ser los fotones. ¿Por qué los fotones? Porque los fotones tienen la capacidad de hacer un recorrido en términos de distancia muchísimo mayor que estas partículas cargadas. Estas partículas cargadas entregan su energía en un muy corto, en una muy corta distancia. ¿Ok? Al igual, este otro tipo de radiación, que son los neutrones, el flujo de neutrones tiene una característica que interactúa poco. ¿Ok? Pero también las interacciones van a depender del rango de energía, y en función de ese rango de energía van a ser las distancias seguras con las que se pueden operar o trabajar con este tipo de fuente. Este tipo de fuente, aunque ustedes no lo crean, muchachos, es una fuente muy utilizada, sobre todo en la industria petrolera, porque se utilizan estas fuentes de electrones para hacer perfilaje de pozos.
y con eso saber en dónde está el crudo. Entonces, estas fuentes son muy utilizadas en la industria y tienen energías muy altas y son fuentes de muy alta peligrosidad, que hay que tener algunas consideraciones diferentes a la hora de trabajar con ellas. ¿Ok? Chévere. Otra clasificación. Disculpe, se me fue el audio justo cuando dijo. Ajá. Ahora, ¿me escuchan, muchachos? Disculpe, se me fue el audio. Ajá. Se me fue el audio justo cuando usted dijo la parte de que este tipo de radiaciones son muy utilizadas en. La Y esa industria parte me petrolera. gustaría si la puede repetir Sí, porque claro, se me fue el claro. audio en ese momento. Chévere. En la industria petrolera, para hacer los perfilajes de pozo. Entonces, este tipo de equipos o de radiación es muy utilizada en la industria petrolera. Eso no sirve. Bajan una fuente radioactiva con un sistema de detección y con eso pueden saber a qué profundidad se encuentra el crudo para hacer las extracciones. ¿Okay? De hecho, en el laboratorio donde yo trabajé, hay una fuente de neutrones, que es una fuente de plutonio berilio, que se utiliza para calibrar detectores portátiles y todos, absolutamente todos eran de la industria petrolera, sean de empresas públicas o sea de empresas privadas. Pero de todas maneras, bueno, hay que tener algunas consideraciones y toda la física que está detrás de trabajar con física de neutrones es muchísimo más compleja que trabajar con los fotones y no creo que nos dé chance de ver mucho de eso. Otra clasificación, también podemos dividir las radiaciones en dos tipos, que son las radiaciones directamente ionizantes. Básicamente estas van a estar dadas por partículas cargadas, donde hay la interacción de fuerzas coulombianas, donde tengo una partícula, sea un electrón, sea un átomo de hidrógeno, y la otra que es de muchísima importancia es la radiación indirectamente ionizante, que está conformada por los rayos X, rayos gamma y neutrones. ¿Ok? Esta clasificación necesito que la tengan bastante presente, porque cuando se define el sistema de unidades va a tener muchísima relación esto. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de algunos conceptos físicos que son bien necesarios para poder entender todo lo que es el sistema de magnitudes. El sistema de magnitudes en protección radiológica es un poquito complejo, sobre todo porque aquí hay influencia de respuestas biológicas. Nosotros como físicos, por lo menos en el caso mío, cuando yo empecé a conocer todas estas unidades, ya van a ver más adelante que hay una cantidad de magnitudes que todas son energía por unidad de masa. Y tienen nombres diferentes y se calculan diferentes. Y yo decía, ¿por qué si todas son exactamente la misma magnitud de energía por unidad de masa son diferentes? Ya van a ver por qué. Pero para comprender eso, la primera parte que necesitamos definir son lo que son las magnitudes dosimétricas básicas, y entre una de esas está la afluencia. Y la afluencia simplemente es el número de fotones o el número de partículas que están incidiendo por una cierta unidad de área en un punto dado. ¿Okay? Tengo aquí un punto, defino un volumen, y lo que voy a hacer es contar cuántas partículas están ahí. ¿Ok? Las unidades de esto van a estar dadas en centímetros o en metros a la menos 1. Recuerden que la primera parte que hay de acá es el DNE, que simplemente es un número, es contar cuántas partículas están atravesando esa área. Y las unidades de área pueden estar expresadas en metros o en centímetros. ¿Ok? Otra de las cosas que es necesario definir es la densidad de flujo, que es el cambio de la afluencia en el tiempo. O sea, cómo va cambiando ese número de partículas por unidad de tiempo. Otra de las magnitudes que vamos a necesitar definir es la afluencia de energía. Y esa afluencia de energía, por primera vez estamos viendo cuál es la energía sobre ese volumen o sobre esa área. Aquí hay algunas cosas que yo voy a dar un poquito por encima, porque no van a ser tan necesarias para los conceptos. Ustedes son físicos, podríamos revisar eso después con un poco más de calma, pero vamos a tratar de ver lo más básico y adelantar lo más que pueda. Yo me encadeno hablando
y normalmente soy un poco lento para hacer estas cosas. Entonces, otra de las cosas de que uno también va a definir es la afluencia de energía para casos monoenergéticos y la densidad de flujo de energía, que es el flujo de esta magnitud que vimos anterior, la afluencia de energía por unidad de tiempo. ¿Ok? Esas magnitudes están resumidas acá, donde se hacen las definiciones, cuáles son las unidades y cuál es el símbolo. Es rara vez cuando ustedes tengan, perdón, bienvenido Miguel nuevamente, es raro cuando uno en protección radiológica tiene que trabajar con estas magnitudes. Estos son los fundamentos. Estos fundamentos son utilizados para definir las nuevas magnitudes que vamos a ver a continuación. Y como trabajar con radiación ionizante es un tema bastante complejo, lo que normalmente se hace es trabajar en base a simulaciones. Hay un método que es el método de Monte Carlo. Ok, muchachos. Ahorita voy a tener que otra vez nuevamente mandarle el link de la presentación, porque está que vence el tiempo. Tenemos nada más una hora. Vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar acá esta primera parte. Le termino de decir la idea y continuamos en la segunda parte cuando les vuelva a mandar el link. ¿Ok? Como les comentaba, cuando se trabaja con el método de Monte Carlo, no sé si alguno de ustedes ha trabajado con eso, simplemente es hacer generación de números aleatorios y lo que hace uno es contar partícula por partícula cuáles son las posibles interacciones en función de las probabilidades de cada una de esas interacciones. Y con eso uno puede contar qué ocurre con un fotón de alta energía cuando interactúa o no interactúa con un cierto átomo o con cualquier partícula que se genere secundaria, hasta que esa energía es cedida y entregada a todo el medio. ¿Ok? Cuando se trabaja con el método de Monte Carlo, todas estas magnitudes y unidades que están acá, sí son necesarias definirlas para poder definir las magnitudes dosimétricas. Voy a dejar de compartir ahorita la imagen, la pantalla. Y vamos ahorita les envío nuevamente el link de la reunión por el tema del tiempo que es del Zoom, ¿ok? Y continuamos la clase.